Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias también al Instituto Nacional de Salud y a la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría por la invitación. Vamos a hablar de este tema de la psiquiatría en la práctica médica actual. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la situación actual de la salud mental. Vamos a hablar de qué es la psiquiatría, cuáles son los paradigmas de la psiquiatría que han existido a través del tiempo, cómo está conformada esta especialidad médica y las contribuciones que hay entre la psiquiatría y la medicina y los desafíos que se presentan para esta especialidad. La situación actual, bueno, estos son datos de la OMS, es que hay 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. Y entre el 35 y el 50% de estas personas no van a recibir ningún tratamiento o este tratamiento no va a ser el adecuado. El 12.5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales. Y esta es una cifra mayor a la del cáncer y a la de los problemas cardiovasculares. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que va a dificultar gravemente su vida. Y un 1% de la población mundial va a desarrollar alguna forma grave de esquizofrenia a lo largo de su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado un 18.4% entre 2005 y 2015 y que ahora me atrevo yo a decir que con todo el tema de la pandemia de COVID-19 debe de ser todavía más. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18 años. Es decir, que las enfermedades mentales comienzan en una etapa temprana de la vida y muy probablemente se mantengan a lo largo del tiempo. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, solo superada únicamente por los accidentes de tránsito. Entonces, de todo esto debe haber alguien que se encargue de atender estos problemas. Deben haber especialistas en el área de la medicina que aborden estas temáticas. Pues bueno, para eso está la especialidad de la psiquiatría. Vamos a ver varias definiciones. La primera definición es un diccionario médico de Dorland y nos dice que es la rama de la medicina que se va a ocupar de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental y sus alteraciones. Pues bueno, hasta aquí parece que todo está bastante claro y que si alguien tiene una enfermedad mental, entonces debe de ser atendido por los especialistas en salud mental como los psiquiatras. Pero veamos la definición que nos da Alonso Fernández. Él ya va incluyendo otros elementos. Nos dice que es la rama de la medicina humanística por excelencia, que se ocupa del estudio, prevención y tratamiento de los modos psíquicos de enfermar. En esta definición quiero resaltar que no tenemos un enfoque sobre la enfermedad, sino que tenemos un enfoque sobre la persona humana que ha tenido un proceso psíquico que lo ha llevado a enfermar. Henry Ey, que es un gran psiquiatra francés, un gran referente, nos dice que la rama de la medicina que tiene por objeto la patología de la vida de relación a nivel de la integración que asegura la autonomía y la adaptación del hombre a las condiciones de su existencia. Aquí vemos otro elemento bien importante porque vemos que ya no nos estamos centrando únicamente en una enfermedad mental, sino también en el ambiente y las relaciones que van a tener los hombres y las mujeres con ese ambiente y con esas otras personas. Estamos hablando aquí que ya hay un espacio interpsíquico, ya no solo estamos hablando de lo intrapsíquico, de lo que le sucede al hombre dentro de su aparato psíquico, sino lo que le sucede en la interacción con los demás. De hecho, aquí que me acompaña la doctora Sandoval, quien trabaja en psiquiatría del NACE, mucho del trabajo que se hace en la psiquiatría del NACE, que es la psiquiatría que se desarrolla dentro de los hospitales generales, es poder mediar entre el personal de salud y los conflictos que tiene este personal de salud.
En ese sentido, la definición de Henry nos aporta pues bastante información sobre qué es. Carlos Castilla del Pino nos va a decir que es el ámbito del saber institucionalmente médico en el actual momento histórico que se ocupa de las consideradas alteraciones psíquicas, mentales o de la conducta, cualquiera que sea su génesis, ya sea de un origen biológico, de un origen psicológico, con una carga genética o con una carga, o digamos que se va a desarrollar de nuevo sin una carga genética. En lo que concierne a la dilucidación de su naturaleza, a la interpretación de los mismas y a su posible tratamiento. Y Harry Stack Sullivan, que es un autor clásico en psiquiatría, nos va a decir también que el psiquiatra es el experto en relaciones interpersonales. Con todas estas definiciones, lo que vemos es que por un lado tenemos a una persona que enferma, pero no solo es una persona que enferma, es una persona que enferma que se está relacionando con su medio ambiente o con aquellos que lo rodean y que esto le va a causar un malestar que puede ser clínicamente significativo o no puede ser clínicamente significativo. Entonces vamos a ver que la psiquiatría es una especialidad médica de alta complejidad que va a obtener sus conocimientos de diversas fuentes, como lo van a hacer las ciencias naturales, por un lado, investigando el cuerpo como tal, las ciencias sociales también, y sus disciplinas afines, donde también nosotros vamos a tener todos los aportes que se hacen de los comportamientos grupales, todos los temas culturales, se tiene que hacer uso de la antropología, de la sociología, para poder dilucidar si la conducta de esta persona está dentro de su contexto o no está dentro de su contexto. Por ejemplo, nos llevan a una persona que dice que la llevó los familiares porque estaba hablando en lenguas. Sí, pero cuando le preguntamos qué opina el pastor o qué opinan los líderes religiosos de ellos, nos dicen, no, la verdad es que a mí me han dicho que nosotros tenemos dones y esta es una manifestación de nuestros dones. Entonces estaríamos considerando más que sería una manifestación cultural más que una enfermedad mental. En la especialidad médica, es la especialidad médica históricamente más cercana al humanismo y al pensamiento filosófico. Tiene una naturaleza multidimensional y su objeto de estudio es el ser humano, la conducta humana. Y esto va a hacer que nosotros tengamos procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos que sean especiales y particularmente diferentes a lo del resto de la medicina, que pueden ser complejos, heterogéneos y variables. Vamos a ver que hay cosas en las que sí se coincide, por supuesto, pero hay cosas que se desarrollan de una manera diferente. Vamos a ver los diferentes paradigmas que tenemos, cómo se ha venido consiguiendo la enfermedad mental y cómo ha venido cambiando a lo largo del tiempo la concepción de la enfermedad mental, lo que va a dejar marcas en la práctica de la psiquiatría. No, esta no es una charla que pretende ser un recorrido histórico amplio, pero solo es para que lo tengamos en cuenta. El primer paradigma que tenemos es el paradigma de la locura y lo sobrenatural, que está representado sobre todo por este libro que es de la Edad Media, que se llama El Martillo de las Brujas, donde hay una serie de condiciones que realmente son descripciones psicopatológicas, pero estas descripciones psicopatológicas de lo que le pasaba a las personas eran consideradas como posesiones demoníacas y por tanto las personas que tenían una enfermedad mental eran consideradas como poseídos. En Occidente una de las primeras referencias que tenemos es en el libro de Daniel, donde el rey Nabucodonosor recibe la locura como un castigo. ¿Y en qué consistía la locura? Según el libro de Daniel nos dice que comía y se comportaba como un animal. Y 7 años después parece que recibe el perdón divino y entonces se le quita la locura. Lo que nosotros pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿no habrá correspondido la locura de Nabucodonosor a un caso de psicosis que en el tiempo se va estabilizando y va constituyendo más bien síntomas residuales de un trastorno psicótico tipo esquizofrenia? Sería para una discusión mucho más amplia. Las culturas más complejas van a atribuir la locura a los dioses. Recordemos que el término manía que ocupamos nosotros
para describir los estados de excitación y de aumento del estado de ánimo con hiperactividad y pérdida de contacto de la realidad en los pacientes bipolares. Se le llamaba así a una diosa griega. Y las culturas más primitivas se lo van a atribuir a los demonios o a las fuerzas sobrenaturales, a las fuerzas naturales. Pero viene siendo básicamente lo mismo, donde tenemos el pensamiento animista y el pensamiento totemista, que ya no lo describe Freud en Totem y Tabú, que van a hacer que estas personas puedan darle esa explicación a los síntomas de la enfermedad mental. ¿Cuál era la terapéutica en ese entonces? Pues bueno, hay evidencia de que se hacían trepanaciones craneales desde hace más de 5.000 años para dejar salir los demonios que provocaban las enfermedades mentales. Ahora, luego que no nos quedamos solo con el tema de las trepanaciones, ya sabemos nosotros que en la medicina hipocrática se hablaba de la teoría humoral y las diversas bilis que existían, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Y una cosa que es importante, que ya Hipócrates nos va a decir que las enfermedades mentales se van a ubicar en el cerebro y que el desequilibrio de una de estas sustancias era porque estaban afectando el cerebro. Esto se va a mantener así, de esta manera, hasta un libro que se llama El elogio de la locura, que no es un libro de psicopatología ni de psiquiatría, sino que es un escrito filosófico de Erasmo de Rotterdam, lo que va a constituir ya una ruptura en la concepción que se tiene sobre la locura. Si lo podemos leer y consultar, pues bueno, se lo recomiendo. Aquí tenemos nosotros la extracción de la piedra de la locura. Esta es una pintura de El Bosco que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Se creía que realizando una trepanación podrían extraer una sustancia que era lo que le estaba provocando la locura. Ya en el Corpus Hippocraticum, que es donde están los compendios de los escritos que se le atribuyen a Hipócrates, nos habla de una enfermedad, de la enfermedad sagrada, es decir, que es una enfermedad que era provocada por los dioses. Y vean lo que nos dice Hipócrates. He aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divino ni más sagrado que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Ya nos estaba diciendo que esta es una enfermedad que no tiene que ver con la divinidad, sino que se enferma con el cuerpo también. Pero los hombres creyeron que su causa era divina, por ignorancia o por el carácter maravilloso de la dolencia, que no se parece en nada a otras enfermedades. Esto que ya lo escribió Hipócrates hace ya bastantes siglos, todavía lo vemos, donde las personas dicen, no, es que a mi familiar lo que hay que hacer es un exorcismo. No, a mi familiar lo que hay que hacer es que hay que orar por él. Yo de acuerdo que oren por una persona, pero que no generen una conducta que vaya a empeorar el estado del paciente y que no impida que pueda tener una atención psiquiátrica adecuada. ¿Por qué? Porque aquí sucede así, entre más rápido pues es mejor, los síntomas van a dejar menos secuelas y van a generar menos consecuencias. Se mantiene este paradigma hasta el siglo XVIII más o menos, y entonces aparece un personaje sumamente importante que es Philip Pinel. Philip Pinel y un alumno muy aventajado, Esquirol, que bueno, todos los que somos psiquiatras lo conocemos. ¿Por qué? Porque Pinel rompe las cadenas y saca a las personas, a los enfermos mentales, los saca de los confinamientos y tiene el pasaje de la noción social y cultural de la locura. Mete la locura a un concepto médico y en ese momento deja de llamarlos locos para llamarlos alienados. Lastimosamente todavía el término de locura está muy marcado, incluso en profesionales de la salud, y lo utilizan de una manera despectiva hacia las personas que tienen una enfermedad mental. ¿Qué es lo que logró Pinel? Sustraer a los enfermos mentales de los dispositivos judiciales para ubicarlos en el plano de la asistencia médica y se propone para todos los casos un tratamiento moral. Esto es similar al tratamiento psicológico actual. ¿Y qué otra cosa propone Pinel? La labor terapia. Pinel propone la labor terapia, que es una cura a través del trabajo, que es muy similar a lo que se hace ahora con la terapia ocupacional. Claro que en ese momento tenía un contenido muy fuerte ideológico y moral.
Y también se piensa que si bien es cierto, vamos a sacar del confinamiento a los pacientes, pero que alguien que está muy grave se puede internar como parte esencial del tratamiento por el supuesto que la separación del enfermo del contexto patógeno en el que la enfermedad había tenido lugar iba a posibilitar la curación. Estos son Pinel y Esquirol, que además hasta se parecen en estos retratos. No va a durar mucho este paradigma porque ya en el siglo XIX Parret nos va a decir que no es que exista una enfermedad mental, sino que la patología mental son una serie de especies mórbidas, es decir, que la enfermedad mental es múltiple y no es lo mismo alguien que tiene un trastorno obsesivo de una persona que tiene un trastorno depresivo, de alguien que tiene una esquizofrenia o de alguien que tiene un trastorno de ideas delirantes. Y este trabajo implica un gran desarrollo en la psiquiatría. ¿Por qué? Por el desarrollo de la psicopatología. Se empiezan a hacer descripciones exquisitas sobre los síntomas mentales con el fin de poder llegar a tener un diagnóstico acertado. Ahora bien, ¿por qué no nos quedamos con este paradigma? ¿Por qué entra en crisis? Entra en crisis porque las descripciones son muchísimas y muy variadas y en ocasiones son tan exquisitas que casi ningún paciente puede entrar en ese diagnóstico que se realiza y hay que generar otro cuadro. Entonces, este es Jean-Pierre Parret también. Entonces, cambiamos a otro paradigma, el paradigma estructural que es de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Quiénes son los abanderados de esto? Bueno, sobre todo Sigmund Freud con el desarrollo del psicoanálisis, que nos va a decir que hay una existencia en el aparato psíquico de algo que se llama inconsciente y que el ser humano no va a ser poseedor de su propio destino. Y esto va a considerarse una tercera herida narcisista para el ser humano. ¿Por qué? Porque por un lado veníamos de que el ser humano ya no era el centro del universo. El ser humano ya no se encuentra al centro del universo como se dio con Galileo Galilei y con Copérnico. Y luego de eso nos dijo Darwin que no éramos especiales, que no éramos de ninguna manera especiales, porque teníamos en común los mismos antepasados que los animales y que somos productos de una evolución. Entonces, esta es la tercera herida narcisista donde vemos que no somos dueños completamente de nosotros y que hay cosas y eventos que nos suceden de manera inconsciente que van a determinar nuestra conducta. Esa es una de las causas por las que causó y sigue causando en muchas ocasiones gran rechazo esta perspectiva más psicoanalítica, pero que en la práctica clínica es sumamente útil. Entonces vemos aquí que hay conceptos que vienen de origen filosófico pues muy profundos. Y vemos que el síndrome mental no es una simple asociación de síntomas, es decir, que no decimos, bueno, si tenemos esto y aquello, entonces es tal cosa. No, no es así, sino que es la expresión de una modificación profunda de la personalidad humana entera y tiene una mayor relevancia la psicopatología, pero ahora no solo nos quedamos en la descripción, sino que le vamos a tratar de dar sentido con la biografía de la persona a la que le está ocurriendo. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que delira pero que se cree escogido por Dios, a un paciente que delira, que cree que Shakira está enamorado de él, lo que se llamaría un síndrome de Cleveland, o que delira, que piensa que lo están persiguiendo, pero que por un lado a uno lo pueden perseguir, lo puede perseguir el vecino, y al otro lo pueden perseguir los ovnis. Son cosas completamente diferentes y que solo se van a explicar con la biografía del sujeto. Sin embargo, este es Sigmund Freud. Los otros representantes que tenemos aquí son Eugene Bleuler, al que todos los médicos debemos de conocer, no únicamente los psiquiatras. ¿Por qué? Porque él fue quien le dio el nombre a una de las enfermedades más importantes y más enigmáticas para el ser humano, que es el de la esquizofrenia. Tenemos a Pierre Janet también, tenemos a Jacques Lacan, que bueno, finalmente termina siendo más psicoanalista, pero que parte de la psiquiatría inicialmente, y tenemos a Henry A. también. Digamos que el paradigma estructural termina en la década de los 70 con la muerte de Henry A.
pero cada una de estas cosas que hemos venido viendo van dejando su marca a lo largo de la psiquiatría. Esta es la foto de Sigmund Freud. Y luego tenemos el paradigma del trastorno mental, donde el paradigma del trastorno mental está representado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde los principales representantes no son tan conocidos, no son figuras tan públicas, pero entre ellos tenemos a Rickman y tenemos a Alain Francés. ¿Por qué hay una necesidad de cambiar de paradigma? Bueno, porque sucede que con todos los otros paradigmas, pues no teníamos un lenguaje único y estábamos en una especie de torre de Babel donde se hablaban diferentes lenguajes, diferentes idiomas y se clasificaban de forma diferente. Entonces hay una necesidad de unificar y que lo que yo pueda decir aquí, que es una esquizofrenia o una bipolaridad, se entienda a qué me refiero exactamente con qué es una esquizofrenia y una bipolaridad en Argentina, en Alemania, en Sudáfrica, en Japón. Y eso ha servido para que se hagan múltiples estudios y que se puedan sacar conclusiones que pues, son válidas en la mayor parte del mundo. También con el surgimiento y la introducción de los psicofármacos, cuando se descubre que la clorpromacina, que inicialmente era utilizada como un anestésico en la década de los 50, también tenía efectos tranquilizantes, sedantes y que también tenía un efecto sobre la psicosis de los pacientes que tenían que ser sometidos a una operación, pues eso causó una gran revolución. Poder ver que las sales de litio, bien es cierto que no sirven como un sustituto de la sal porque dan problemas cardíacos severos, pero que sirve como un modulador del afecto y que es el modulador por efecto por excelencia y que ahora tenemos algo para poder controlar los síntomas que le están causando un gran malestar a nuestros pacientes, además de las intervenciones psicoterapéuticas, pues eso es una maravilla y causa una gran revolución en la psiquiatría. Porque además estábamos teniendo que como lo que teníamos eran intervenciones psicoterapéuticas, que creo que ninguno de mis colegas concibe la psiquiatría únicamente desde la psicofarmacología, sino que también se incluyen los procesos psicoterapéuticos en los que muchos, o por no decir la mayoría de los psiquiatras realizamos, habían sido múltiples. Teníamos ya la psiquiatría dinámica, el conductismo, el psicoanálisis como tal, la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual, y en un estudio que se realizó en 2012 se encontró que había más de 400 tipos de psicoterapias. Lo que es importante aquí es utilizar siempre aquellas que tienen una evidencia y que tienen indicaciones precisas para poder tratar un trastorno mental. Otra cosa que fue muy importante es el desarrollo de las neurociencias y todo el conocimiento que tenemos nosotros del cerebro, un cerebro entendido como la entrada al aparato psíquico del sujeto. Y tenemos entonces un modo de encarar la clínica que va a combinar la nosología del DSM con la psicofarmacología, que está muy extendida y apoyada por las intervenciones psicoterapéuticas. Entonces nos tenemos que preguntar, si ya no estamos hablando de locura, ni estamos hablando de alienados mentales, ¿de qué estamos hablando ahora? Si no hablamos también específicamente de enfermedades mentales, pues bueno, estamos hablando de trastornos mentales. ¿Y qué nos dice el DSM que es un trastorno mental? Y cito, el trastorno mental es un síndrome o patrón comportamental o psicológica de significación clínica que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad, a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe de ser meramente una respuesta culturalmente aceptada o un acontecimiento en particular. Cualquiera que sea su causa debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción compartimental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción. Esto es
lo predominante en estos momentos en la psiquiatría. Como vemos, se va a tratar de una descripción fenoménica de síntomas desprendida de una consideración sobre su etiología. La sintomatología no es la manifestación de una disfunción, de una estructura como tal, como es en el paradigma anterior, como era en el paradigma de las grandes estructuras. Y la otra cosa es la referencia al carácter disfuncional que va a presentar la enfermedad. Tengo que decirlo, una de las críticas que se le hace a este concepto es que viene siendo bien amplia y muy abarcativa. Y al ser tan amplia y abarcativa, pues resulta que se pueden hacer muchos diagnósticos, a veces sobre situaciones que no constituyen un diagnóstico psiquiátrico como tal, y tenemos todo el problema, por ejemplo, del duelo normal y del duelo patológico. ¿En qué momento el duelo normal pasa a ser un duelo patológico? Es una diferencia que muchas veces contiene un elemento que no es objetivizable, sino que tiene que ver con la subjetividad de la persona, y no solo con la subjetividad de la persona, sino también con la subjetividad del psiquiatra que está realizando esa evaluación. Una de las cosas que es importante en la psiquiatría y que no vamos a perder es que la psiquiatría tiene una parte objetiva, efectivamente tiene una parte objetiva, pero también una parte subjetiva que es muy importante y de la que no nos vamos a desprender. Unos porque no van a poder y otros porque precisamente no queremos desprendernos de esa parte que nos aporta mucha información. Entonces, ¿cómo se constituye la psiquiatría contemporánea? Acabamos de ver todo el primer núcleo, así como a vista de pájaro, como muy rápido, ¿no? Como yendo en un jet histórico. Este primer núcleo, un núcleo histórico es primordial, está referido al estudio del acontecer morboso del psiquismo. Y aquí vemos que tenemos una tradición que abarca varios siglos y que va a formar parte importante de nuestra práctica cotidiana y que va a requerir, es cierto que esta información va a requerir una lectura acorde a la teoría y los descubrimientos contemporáneos, a lo que vamos a utilizar de manera contemporánea. Por ejemplo, nosotros pudiéramos utilizar el término de un síndrome de Cotard, que es siglo XVIII, siglo XIX, más o menos, que fue descrito por Jules Cotard, describiendo una paciente que se llamaba Mademoiselle, que la nombró Mademoiselle X, que sentía que, bueno, que no tenía estómago, que el cerebro se le estaba licuando y que finalmente terminó con una inanición. Eso que describe ya Jules Cotard, por supuesto que lo vemos ahora. Ahora, nosotros no lo nombraremos únicamente síndrome de Cotard, sino que estaremos pensando, ¿esto que estamos viendo corresponde a una depresión? ¿Corresponde a un cuadro afectivo? ¿Corresponde a una esquizofrenia? Es decir, lo tenemos que traducir a nuestro lenguaje actual. También tenemos saberes provenientes de las ciencias sociales y de las humanidades, con una legítima integración que van a enriquecer la psiquiatría con nuevos planteamientos sin los cuales no es posible avanzar científicamente tampoco. Y aquí tenemos todo el tema del comportamiento grupal y cómo nosotros podemos utilizar los fenómenos grupales para la mejoría del paciente. Todo ese conocimiento inicia de las ciencias sociales, utilizando la antropología, utilizando más bien y la sociología, no únicamente el conocimiento médico. Por supuesto, las neurociencias, no podemos dejar de hablar de las neurociencias, que junto con la neurología van a formar una parte medular de los contenidos y estructuras indispensables para pensar la enfermedad y la salud mental. La psiquiatría contemporánea va a requerir integrar estos tres saberes y plantearse toda esta complejidad cuando estamos atendiendo a una persona. Cuando nosotros atendemos a una persona, le decimos a los residentes que tienen que pensar varias cosas. ¿Qué es lo que está sucediéndole a esta persona? ¿Por qué le está sucediendo a esta persona? ¿Cómo le está sucediendo a esta persona? ¿Por qué en este momento? Y una última pregunta, ¿para qué le está sucediendo esto a esta persona? Y se me queda una pregunta importante, ¿a quién le está sucediendo todo eso? Si nosotros somos capaces de respondernos
todas estas preguntas, pues vamos a tener mucha claridad sobre qué le sucede a la persona y muy probablemente vamos a poder ayudarle con las diversas estrategias de tratamiento que tenemos. Entonces, tenemos dentro de los avances de la psiquiatría el desarrollo de las neuroimágenes morfológicas y funcionales. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque de muchas cosas que únicamente nosotros teníamos una suposición. Por ejemplo, teníamos la suposición de que en la depresión habían zonas del cerebro que se encontraban con una menor actividad y que en la manía estas mismas zonas del cerebro presentaban mayor actividad. Hoy lo podemos saber, lo podemos ver en imágenes. No me voy a extender estos temas porque cada uno de estos temas tendríamos que tener una charla en particular y son especializaciones de la psiquiatría en particular. O todo el tema de la psiconeuroendocrinología, que la doctora es experta en ello y que le gusta tanto, y donde vamos a ver cómo son las relaciones entre la endocrinología, el sistema nervioso como tal y la psique de la persona, cómo actúa el sistema inmune en lo que está sucediendo y cómo es que una persona, por ejemplo, que ha padecido COVID-19 está más propensa a tener depresión y ansiedad. ¿Qué es lo que le ha venido ocurriendo? También todo el tema de la medicina molecular con el que nosotros en algún momento determinado vamos a poder saber con exactitud qué medicamento es mejor para este paciente, dependiendo del análisis molecular que se le realice, de la psicofarmacología y todos los avances que se están haciendo en la psicofarmacología, con la medicación de depósito, con el descubrimiento de nuevas moléculas que tienen mecanismos de acción diferentes a los que ya conocíamos, de poder tener esperanza de tener medicamentos antisuicidio que son como muy importantes, o tener medicamentos tan específicos como un medicamento para la depresión postparto, el análisis de los tejidos postmortem, que bueno, nos van a poder, nos dan información y nos permite poder diferenciar qué es qué es un síndrome demencial de una pseudodemencia depresiva, por ejemplo, y los estudios genéticos de las principales enfermedades psiquiátricas, donde, por ejemplo, nosotros podemos saber los genes que están alterados en el trastorno bipolar y que el trastorno bipolar va a tener una herencia no mendeliana. ¿A qué nos referimos con eso? Es que no vamos a poder saber con exactitud a qué familiar es el que va a desarrollar esta enfermedad o si va a desarrollar enfermedad bipolar, pero puede que tengan mucha más chance de desarrollar un trastorno afectivo. A lo largo de esta conferencia vamos a ir abordando estos temas y vamos a ir ahondando que son de sumo interés y que son realmente interesantes y apasionantes. Esto es lo que ya estaba mencionando. También tenemos que el desarrollo de la investigación psicobiológica lleva a pensar que tal vez en un futuro próximo el diagnóstico psiquiátrico va a poder prescindir completamente de otras fuentes de conocimiento como las ciencias sociales, la psicopatología y las disciplinas afines. Pues bueno, no parece que esto vaya a ser realista, porque además el paradigma presente que tiene que ver con el DSM, con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, si nosotros vemos el diagnóstico de esquizofrenia, es una guía, es un manual, no es un tratado de psiquiatría y hay que tomarlo como tal. Porque si nosotros, si lo tomamos el manual y vemos esquizofrenia, por ejemplo, nos va a decir delirio, pero ¿qué tipo de delirios? ¿De qué manera se van a manifestar en el sujeto? Eso es lo que nos va a dar a nosotros la riqueza de toda la psiquiatría y de la evaluación psiquiátrica. Por eso es que la psiquiatría no va a ser absorbida de ninguna manera por la neurología ni por otra área de las neurociencias. ¿Por qué? Porque la psicopatología, que es en lo que somos expertos y que somos la especialidad que más la maneja y que más la desarrolla, es una disciplina indispensable en todos los estadios de la práctica psiquiátrica, incluida la investigación básico-clínica. Por ejemplo, podemos saber bastante ya de las relaciones que existen en el plano de lo neuropsicológico, pero realmente no podemos nosotros ubicar las alucinaciones acústicas verbales de nuestros pacientes psicóticos. ¿Por qué? Porque estas mismas alteraciones que se van a dar y que vamos a poder ver, por ejemplo, en una tomografía por emisión de positrones, son las mismas alteraciones que se van a presentar cuando una persona escucha música.
Pero ¿qué es lo que hace? Que una cuestión sea patológica y la otra cuestión pues sea algo egosintónico, algo agradable para la persona y saludable al mismo tiempo. Pues son cosas que todavía tenemos que resolver y que tenemos que dar una respuesta. Y la respuesta está dentro de la subjetividad. Además, generar un concepto o poder ubicar con especificidad dónde se encuentra la conciencia del yo, pues bueno, parece que eso no lo vamos a lograr, al menos en este siglo. Es cierto que Freud ya nos decía en el proyecto de una psicología para neurólogos que él tenía la expectativa de que se pudieran identificar todas las estructuras psíquicas. Bueno, pero él tenía esa expectativa en ese momento porque era neurólogo como tal. Ya en su obra más posterior, incluso los modelos de aparato psíquico que va a utilizar va a concebir un aparato psíquico como algo diferente al aparato neurológico como tal, que sí están en estrecha relación, pero que no son equivalentes. Por ejemplo, no puedo yo decir dónde está exactamente la motivación en la persona, dónde se encuentra la identidad, y cuando lo tratamos de ubicar cerebralmente, lo que vamos a ver es que es un conjunto de estructuras que están interrelacionadas de manera que todavía son misteriosas. Entonces, no vamos a poder prescindir de este conocimiento proveniente de la psicopatología y de las ciencias sociales, y el diagnóstico psiquiátrico es esencialmente longitudinal. ¿A qué nos referimos? A que se debe de apoyar en la biografía del paciente. No podemos nosotros hacer un diagnóstico psiquiátrico en 15 minutos. Eso resulta imposible y muchas veces necesitemos varias o muchas veces bastantes entrevistas como para poder decir nosotros a cabalidad, bueno, tiene este diagnóstico. De hecho, cuando uno revisa los resultados de psiquiatría, Kaplan, el que tengo más fresco, dice que los primeros síntomas de esquizofrenia comenzaron al menos 10 años antes que se realizara el diagnóstico, y que el promedio para realizar el diagnóstico de una esquizofrenia va entre 5 y 8 años. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que nos va a dar unas primeras manifestaciones, pero que estas manifestaciones van a ser cambiantes. Estas van a ser manifestaciones que van a irse modificando con el tiempo y que no lo vamos a poder saber a cabalidad. Por eso en psiquiatría muchas veces se hacen dos tipos de diagnóstico, un diagnóstico transversal de lo que estamos viendo en este momento y un diagnóstico longitudinal. Y muchas de las discusiones de casos que nosotros hacemos terminan como, bueno, en este momento lo que tiene el paciente es esto y debe de ser tratado como tal, pero hay que esperar la evolución. ¿Por qué? Porque el ser humano pues también evoluciona, que es un hecho importante y que tenemos nosotros que considerar, y que las enfermedades mentales van cambiando con el tiempo. Temprano discutíamos con la doctora Sandoval que, por ejemplo, este diagnóstico de neuroastenia probablemente sea muy escaso que se pueda realizar, pero que en otros tiempos era un diagnóstico abundante. Además, era un diagnóstico que se hacía pues muy seguido, y que, si no me equivoco, se lo hicieron a personas tan importantes como Marcel Proust, ¿no? Como a este escritor. Ahora nosotros estamos viendo otra clínica, una clínica diferente. No es la clínica de las grandes histéricas de Freud que se desmayaban y que todo era de contenido sexual, o de lo obsesivo, que se lava las manos o que se vive persignando y que eso le imposibilita la vida cotidiana. Sí lo vemos, pero cada vez menos. Ahora vemos una clínica donde está muy comprometida la identidad, donde uno le pregunta al paciente, ¿y usted quién es? Pues bueno, no sé. ¿Y cómo se siente? Pues no lo sé tampoco. ¿Y qué hace con esto? Pues no sé qué hacer, ¿no? Esa es la clínica de lo que vemos, de lo que venimos llamando trastorno de personalidad, que tiene una complejidad, y lo que nos está hablando es un déficit en la estructuración psíquica del sujeto. Y que con este tipo de pacientes lo que hacemos es, bueno, poderle dar un tratamiento farmacológico de apoyo que le ayude, pero también un tratamiento de reconstitución de la personalidad que conlleva un arduo trabajo por parte del paciente y por parte también del terapeuta, del psiquiatra que lo está tratando. Vemos, por ejemplo, cómo el curso, la evolución, la respuesta terapéutica
la suicidalidad de diferentes trastornos del ánimo va a variar significativamente si hay antecedentes o no de traumas infantiles. Por ejemplo, Némero, que es un gran investigador en psiquiatría, ya demostró en estudios, en varios estudios, uno de 2002, otro de 2010 y otro de 2012, que la depresión crónica con antecedentes traumáticos en la infancia va a presentar una evolución y requerimientos terapéuticos muy diferentes a cuando no hay antecedentes traumáticos en la biografía. Todos los psiquiatras clínicos vamos a aprender esto desde temprano y no vamos a poder ejercer bien nuestra práctica sin conocer la biografía o la psicopatología del paciente. Ambos van a ser pilares sobre los que va a descansar el diagnóstico psiquiátrico y no van a parecer reemplazables. Ahora, por supuesto que también nos apoyamos mucho en los estudios de imágenes, nos apoyamos muchos en la bioquímica sanguínea también, y que por supuesto que analizamos la interacción que existe, por ejemplo, entre un desequilibrio hormonal y cómo una enfermedad tiroidea puede estar afectando el trastorno del estado de ánimo que estamos viendo con nuestro paciente. En relación a la psicoterapia, es importante señalar que ahora son muy pocos autores, yo puse muy pocos autores por no decir ninguno, porque no tengo el dato exacto, que consideren una práctica psiquiátrica sin esta herramienta, donde más allá de la línea a la que se está adscrita, que si soy un terapeuta cognitivo-conductual, soy un psiquiatra dinámico, o si hago psicoterapia gestáltica, lo más importante va a ser la relación que se va a establecer entre el paciente y el terapeuta, donde realmente es donde se van a dar las experiencias reparadoras y que van a permitir reparar los traumas, amortiguar los problemas que va trayendo esta persona. Por supuesto, con una técnica, con psicoterapias que tienen una evidencia como tal. Tanto los estudios de tratamiento agudo como del tratamiento profiláctico insisten en destacar los beneficios de asociar un tratamiento psicoterapéutico a la farmacoterapia. Este es Eric Kandel. Lo traigo por una cosa. Uno, porque este es un personaje sumamente interesante. Es doctor en letras, es psicoanalista, es psiquiatra y es neurocientífico. Y es el premio Nobel del año 2000. ¿Por qué le dieron el premio Nobel del año 2000? Por los estudios donde demostró, trabajando con caracoles, con las aplicias, que son unas caracoles gigantes de Sudáfrica, que el relacionarse con nosotros, es decir, que los procesos psicoterapéuticos tienen efectos sobre la estructura cerebral. ¿Y cuál fue el ejercicio que hizo Kandel? Pues bueno, el experimento que hizo es que tomó unas aplicias, tomó estos caracoles y se relacionó con unos caracoles. Y luego, cuando los caracoles fallecieron, tuvo un grupo control que fueron los caracoles con los que no se relacionó y les cortó el cerebro. Y vieron que los caracoles con los que él se había relacionado tenían más conservadas las estructuras cerebrales que aquellos con los que no se había relacionado. También importante mencionar a este etólogo, Konrad Lorenz. ¿Por qué Konrad Lorenz? Porque Konrad Lorenz hizo un experimento pues gracioso pero bellísimo. Y es que le quitó, y también premio Nobel, por cierto, le quitó la mamá pata a unos huevos de pato. Y cuando los huevos eclosionaron, a la primer ser vivo que vieron fue a Konrad Lorenz. Y se relacionaron con él, él les enseñó a nadar, lo seguían por todos lados. Entonces desarrolló este concepto de impronta, donde vemos que las primeras relaciones van a ser tan importantes que van a afectar no solo al ser humano, sino incluso, y no solo a los mamíferos, sino que también a los ovíparos, y que en estas primeras relaciones que nosotros establecemos pueden haber fallos y que pueden tener un impacto en la salud mental de las personas. Vamos a decir que no es que una deprivación en la infancia vaya a causar una depresión o un cuadro más grave como tal. No va a ser el único origen. Pero si esta persona se llega a deprimir, sí nos va a condicionar la gravedad del cuadro y el tipo de abordaje que vamos a tener que hacer con este paciente. A ver, ¿cuáles son las contribuciones entre la psiquiatría y la medicina? Lo primero es que tenemos una fundamentación teórica. Los psiquiatras somos médicos y tenemos un carácter científico tenemos un fundamento científico de toda nuestra especialización.
También es importante resaltar qué nos aporta la medicina. Bueno, una profesionalización. Todos somos profesionales de la salud, no somos empíricos. Yo digo que la persona a la que le cae bien hacer coaching, bueno, está bien, pero pues puede no estar yendo como un profesional de la salud acreditado. Si le cae bien, excelente, pero que sepa que no se está tratando como un médico como tal. Que hay amplia discrecionalidad también debido al manejo de la información bajo condiciones de máxima incertidumbre, como puede ser la vida, la muerte y la enfermedad y las regulaciones éticas que vamos a tener. El secreto profesional es algo fundamental en la práctica psiquiátrica. También tenemos, bueno, un marco regulatorio al que está escrito toda la medicina y tenemos normas y leyes en la práctica. De hecho, pues bueno, es obligación tener los títulos y la junta de y el diploma de la Junta de Vigilancia a la vista para que lo pueda ver el paciente y esté seguro que está siendo tratado con un profesional acreditado. Y la presencia tácita de los códigos de deontología médica. A ver, ¿qué aporta la psiquiatría a la medicina? El respeto a la dignidad de los pacientes, la comprensión de sus necesidades, la comprensión de los aspectos psicológicos en cualquier enfermedad, sea cual fuere su naturaleza, todo el aporte de la psicosomática, donde está muy metida la psiquiatría y el psicoanálisis, es sumamente importante. La concepción unitaria del hombre como un todo y no como un mosaico dividido de acuerdo con las diversas especialidades. En las universidades nos cansamos de decir de que el ser humano es biopsicosocial, pero lo tenemos que tomar en cuenta ya en nuestra práctica. Nos cansamos de decirlo en las universidades, pero hay colegas que lo olvidan en la práctica y eso no puede ser de esa manera. De hecho, ya en 1956, el Comité de Educación Médica de la Asociación Americana de Psiquiatría decía que la práctica de la medicina de nuestro tiempo exige conocimientos y técnicas sólidas de las relaciones humanas que permitan a tratar enfermos más que enfermedades y comprender el medio físico y social del hombre que afecta a su salud. Y a lo largo del último siglo, la psiquiatría ha logrado elaborar, a través de investigaciones psicológicas y de estudios clínicos, un conjunto de ideas sobre el desarrollo de la personalidad y la dinámica de las relaciones personales. No es lo mismo que enferme de diabetes una persona que tiene características de personalidad obsesiva a que enferme de diabetes que puede que se cumpla todo el medicamento, porque siente mucha ansiedad por cumplir su medicamento, por estarse poniendo en salina, a que enferme de diabetes un paciente con una personalidad paranoide que va a desconfiar del tratamiento, que va a decir que no se la va a poner, que a saber si el veneno es lo que le están dando, etcétera, etcétera. Todo esto está dirigido a explicar y comprender el comportamiento del ser humano, que es tan fundamental para conocer las causas y cumplir los objetivos de la integración de las acciones médicas. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí entre la medicina y la psiquiatría son ejes de comprensión complementarios para poder comprender mejor a nuestro paciente, la disminución de sus síntomas y la recesión de sus padecimientos junto con el dolor que estos le causan. Y vean cómo hay conceptos que son tan útiles no solo en la práctica psiquiátrica, sino que también en la práctica médica. Por ejemplo, conceptos como mecanismos de defensa. Antes, y espero que sea antes y que no sea un todavía, eran famosos aquellos pacientes que llegaban por haber tenido un síncope y cuando le preguntaban qué era lo que había sucedido, es que tuvo un pleito con la novia y entonces se desmayó, es que se peleó con la mamá y entonces se desmayó. Y entender qué es la forma que tiene la persona para poder manejar una realidad que resulta insoportable es sumamente importante porque ese es el tratamiento que vamos a dar y no causarle dolor, no ponerle una sonda sin lubricante, no inyectarle agua bidestilada, ni cosas por el estilo que le causan mucho dolor y que son prácticas de tortura prácticamente. Poder ver que no solo son los pacientes quienes van a tener emociones y sentimientos respecto a su tratante, sino que también el tratante va a tener emociones y sentimientos que muchas veces le corresponden al paciente, pero que otras no le corresponden al paciente, es sumamente importante y poderlo ver en médicos de otras especialidades para poder mejorar la relación entre paciente y terapeuta.
Todos estos conceptos van a evidenciar la intencionalidad involuntaria de todo paciente y también de aquel que le va a proveer un servicio de salud. ¿Por qué decidí despachar a este paciente y a otro paciente decidí no despacharlo, sino que realizarle más estudios? Este paciente que me cayó mal, ¿por qué fue? ¿Qué tanto de eso de que le cayó de mal me corresponde a mí? Son preguntas que serían importantes para cualquier médico en general y no solo para los psiquiatras. ¿Cuáles son los desafíos de la psiquiatría? Como para ir terminando. Bueno, primero, el perfeccionamiento de una metodología diagnóstica, profundizando en los conocimientos aportados por la biología y desarrollando los provenientes de la psicopatología, la psicología y las disciplinas afines. Una gran deuda que se tiene en la psiquiatría es que no se han desarrollado, marcadores biológicos como para poder tener seguridad completa de qué es lo que padece una persona y poderle brindar ese tratamiento. Sucede que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos iba a desarrollar ese programa, pero entonces al director del Instituto Nacional de Salud, pues lo contrató Google, y al contratarlo Google nos quedamos sin el ideólogo que estaba detrás de eso, por lo que el programa quedó truncado. En lo psicoterapéutico debemos de confiar solo en tratamientos o procedimientos de eficacia demostrada y habría que esperar a que se realicen estudios para poder realizar una psicoterapia que sea nueva, digamos, o sea, que se pruebe antes para poderla utilizar en base a la medicina basada en la evidencia. Y también, y una cosa que es sumamente importante, es luchar contra la discriminación y la estigmatización de nuestros pacientes, que mucho de esto lo realiza el personal de salud. Ahí viene otra vez este paciente. ¿Y por qué viene otra vez? Es de psiquiatría, llamen al psiquiatra, nosotros no lo queremos ver. No es que es de psiquiatría, sí, pero ya le toma electrolito, ya le toma un examen general de orina. Este paciente que viene con un trastorno de pánico ya le toma un electrocardiograma. ¿Es un paciente que ha enfermado solo de su psique o es un paciente también que ha enfermado de su cuerpo biológico? Lo debemos de tener en cuenta y no solo repetirlo en las universidades. Queremos referir un paciente de un hospital psiquiátrico y las dificultades que se tienen, ¿pero qué lo van a mandar? Ténganlo allá lo deben de poder tratar. Si los psiquiatras sospechamos que el cuadro de este paciente tiene un sustrato biológico o ha presentado una complicación fisiológica como tal, independientemente de su cuadro psiquiátrico, debe de escucharse, porque los psiquiatras somos los expertos en poder discriminar de cuándo se trata de algo médico, de cuándo se trata de algo psiquiátrico. Los problemas que tenemos con las aseguradoras, que muchos planes de seguro no van a cubrir los tratamientos psiquiátricos y los que los cubren lo van a cubrir muy poco, lo que va a limitar este tipo de tratamientos. Pues bueno, son cuestiones que todavía se dan en nuestro país. También tenemos que aumentar la participación de nuestros pacientes en su propio destino. Que hayan agrupaciones de pacientes, pues favorece la asociación, favorece que puedan haber recursos, favorece que se pueda transmitir información y sobre todo puede disminuir la soledad de un paciente que siente que su malestar es único. Compartir el malestar que nosotros tenemos con otros pues causa alivio. La comunidad también debe de colaborar en la preservación y fomento de la salud mental y es indispensable aumentar su nivel de compromiso con esta causa. Una cosa en la que debemos de prestar mucha atención es en las tasas de suicidio que pues, van en aumento y en los problemas de las adicciones. Sucede que son personas que la vida se les ha hecho intolerable y en el caso de las adicciones que no tienen otra forma para enfrentar la vida, que no logran gestionar sus emociones. Lo estoy diciendo rápidamente, estos temas son para un desarrollo completo únicamente. Estos problemas se están transformando en un verdadero desafío para todos los que trabajamos en salud mental. Y lo otro son los problemas éticos que se van a venir multiplicando. Una colega me hablaba de una paciente que traté en algún momento y me comentaba que es una paciente que padece de una anorexia nerviosa y que ahora tiene un cáncer de tiroides y que la quieren operar ya. Sí, pero todavía no se ha estabilizado la anorexia nerviosa. El poder tomar una decisión al respecto incluye una gran responsabilidad, una responsabilidad ética que nosotros los psiquiatras
asumimos como tal cuando decimos, no, espere, a este paciente no hay que darle el alta, primero hay que solventar las condiciones sociales, hay que ver qué va a pasar con él, hay que resguardar a este paciente porque tiene un peligro social, o decir, no, a este paciente no le voy a dar este medicamento. Doctor, deme un medicamento porque tengo ansiedad. ¿Y por qué tiene ansiedad? Ah, porque se me viene la idea de violar niños. Pues no, no se lo doy por ética, porque estaríamos poniendo en peligro a los niños. Esos son los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, de poder hacer un diagnóstico. Y a poder hacer un diagnóstico adecuado, y al hacer este diagnóstico adecuado, implica también tener una conducta que sea terapéutica y que sea a favor de la persona y de la sociedad. Las responsabilidades y obligaciones que los psiquiatras tenemos para con la sociedad cada vez son mayores. Solo imagínense poder decir, no, esta es una conducta normal y esta no es una conducta normal, pues conlleva una gran responsabilidad. Y por último, y termino con esto, ser psiquiatra es estar bajo sospecha. Y es una burlona sospecha social de contagiarnos con nuestros pacientes, ¿no? No me veas, es que ya me estás analizando, no, es que vos solo pasas en las nubes, es que vos sos algo loquito, todo ese tipo de expresiones despectivas, incluso para los psiquiatras, pues bueno, son parte de este estigma. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque sucede que los psiquiatras hablamos con aquellos, muchas veces, buena parte de nuestra práctica, no toda, pero buena parte de nuestra práctica tiene que ver con escuchar, con atender a aquellos que han sido rechazados en la sociedad, hablar con aquel que ha sido catalogado como loco, aquel que ha sido catalogado como neurótico, al que le dicen que es bipolar, que es histérico, que es limítrofe, hablar con el vecino que nadie saluda, hablar con el que le hacen bullying, con el que ha intentado suicidarse y no le encuentra sentido a su vida, ver por qué el adicto tiene que ser adicto, por qué tiene que ocupar eso, por relacionarnos con todo este tipo de personas. Por eso es que nos ponen bajo sospecha. Pero eso mismo, por lo que nos ponen bajo sospecha, es lo que le da sentido a nuestra práctica para poderle brindar un alivio a nuestros pacientes. Muchas gracias.